El modelado de datos es, sin duda, el corazón de cualquier análisis potente en Power BI. Es justo ahí donde transformamos datos brutos en una estructura que tiene sentido, una capa semántica que convierte simples números en decisiones estratégicas. Bueno, vamos a meternos de lleno en cómo construir esa base, pero bien sólida. En los próximos minutos vamos a actuar como si fuéramos arquitectos de datos. Primero, veremos por qué las relaciones son tan cruciales. Después definiremos las reglas de conexión con la cardinalidad. Luego, controlaremos el flujo de la información, con la dirección del filtro. Y ya para terminar, lo juntaremos todo para construir un modelo de verdad robusto. Venga, empecemos por el principio. Las relaciones no son solo líneas que conectan tablas, son la estructura fundamental, los cimientos que hacen posible que podamos analizar los datos. Piensa en ellas como los planos de nuestro edificio de datos. Miremos un momento cómo esto cobra vida. Si queremos saber la cantidad de ventas de la categoría A en el año 2018, los filtros tienen que viajar. El filtro de año va desde la tabla Year hasta la tabla Sales. El de categoría viaja de Category a Product y de ahí a Sales. Las relaciones son básicamente las autopistas que permiten este viaje, y al final nos dan la respuesta exacta: 11. Así que el punto clave es este. Las relaciones son las que propagan los filtros. Son, por así decirlo, la magia que hay detrás de los informes interactivos, lo que permite que una selección en un gráfico filtre automáticamente todo lo demás. Si no existieran, solo tendríamos un montón de tablas aisladas sin conexión. Bien, pasemos a ver cómo se construyen estas conexiones. La cardinalidad, en esencia, establece las reglas del juego. Define exactamente cómo se pueden relacionar dos tablas. Es como si un arquitecto decidiera si una viga se puede unir a uno o a varios pilares. Si nos ponemos un poco más técnicos, la cardinalidad especifica cuántos registros de una tabla pueden estar asociados a registros de otra. Podríamos decir que es como el contrato que firman las tablas entre sí. En Power BI nos vamos a encontrar principalmente con estos 4 tipos de contratos o cardinalidades: uno a varios a uno a uno y por último, varios a varios. Vamos a ver qué significa cada uno. Las relaciones uno a varios y varios a uno son en realidad la misma cosa, solo que vista desde diferentes ángulos. Son, de lejos, las más comunes y la base de un buen diseño de modelo, lo que conocemos como esquema en estrella. Ya sabes, ese diseño donde una tabla central de hechos, como las ventas, se conecta a varias tablas de dimensiones que la describen, como los productos o las fechas. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. En la tabla de productos, cada producto es único, es el lado del 1. Pero en la tabla de ventas, ese mismo producto puede aparecer muchísimas veces en transacciones distintas. Ese es el lado de varios. Es simple, es potente y es el estándar que deberíamos seguir siempre que podamos. ¿Y qué pasa con las relaciones uno a uno? Pues son raras, la verdad, y por una buena razón. Si cada registro de una tabla se corresponde con exactamente un único registro de otra, a menudo es una señal de que esas dos tablas en realidad deberían ser una sola. La diferencia es clarísima. A la izquierda, 2 tablas. A la derecha, una sola tabla ya combinada. La segunda opción no solo reduce el número de tablas en el modelo, sino que lo hace todo mucho más intuitivo para quien tenga que crear informes. La recomendación es evidente. Si te encuentras un 1 a 1, lo mejor es ir a Power Query y fusionar. Y por último, la relación de varios a varios. Esta es una herramienta muy potente, pero para escenarios más complejos. Por ejemplo, imagina que queremos relacionar presupuestos mensuales de un departamento con las ventas diarias de ese mismo departamento. Las granularidades no coinciden, pues aquí es donde una relación de varios a varios puede resolvernos el puzzle. Perfecto. Ahora pasemos a ver cómo se controla el flujo de toda esta información. Una vez que las tablas están conectadas, la dirección del filtro cruzado determina en qué sentido pueden viajar los filtros. Es literalmente como establecer el sentido de la circulación en las calles de nuestro modelo. Así que, para que quede claro, la dirección del filtro cruzado es simplemente la configuración que establece la dirección del flujo de los filtros a través de una relación. Nada más. La analogía de la calle es que ni pintada. Una dirección única es una calle de sentido único. El tráfico de filtros va desde la tabla de dimensión, o sea, el lado 1, hacia la tabla de hechos, el lado varios. Es predecible, es eficiente. En cambio, ambas direcciones es una calle de doble sentido. Es más flexible, sí, pero si no se usa con mucho cuidado, puede generar ambigüedad y afectar seriamente al rendimiento. ¿Y por qué? Porque obliga al motor de Power BI a evaluar muchísimas más rutas de filtrado, lo que puede ralentizar las consultas e incluso crear bucles lógicos que no esperamos. Y esta es la mejor práctica, la regla de oro, por así decirlo. La recomendación es clarísima. Hay que priorizar la dirección única. Mejora el rendimiento y hace que el comportamiento del informe sea mucho más fácil de entender. El filtrado en ambas direcciones hay que reservarlo solo para cuando sea estrictamente necesario.
Pero claro, a veces es necesario. Y aquí tenemos un caso de uso válido. Imaginemos que un vendedor puede cubrir varias regiones y una región puede tener varios vendedores. Para conectar esto necesitamos una tabla intermedia, lo que se llama una tabla puente, que solo contiene las claves que unen ambas tablas. Ahora sigamos el flujo. Si filtramos por un vendedor, ese filtro viaja a la tabla puente. Gracias a que la relación es bidireccional, el filtro salta a la tabla de regiones y finalmente, esta filtra a la tabla de ventas. Nos permite hacer un análisis complejo de una forma muy limpia. Muy bien. Ya hemos cubierto las reglas de conexión y el flujo de la información. Ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a resumir los principios clave para construir un modelo de datos que no solo funcione, sino que sea robusto, eficiente y sobre todo fácil de usar. Aquí tendríamos la lista de verificación definitiva. Primero, apostar siempre por el esquema en estrella con relaciones de 1 a varios. Si nos encontramos una relación 1 a 1, hay que pensar seriamente en fusionar tablas. La dirección de filtro única debe ser la opción por defecto para maximizar el rendimiento. Ambas direcciones solo para casos muy concretos y controlados, como el que acabamos de ver con las tablas puente. Y por supuesto, algo básico pero crucial, asegurarse de que las columnas que relacionamos tengan el mismo tipo de datos. Y para terminar, la pregunta clave que hay que hacerse siempre al revisar un modelo. No se trata solo de que funcione, se trata de si la estructura que hemos creado está contando la historia de los datos de la manera más clara y eficiente posible. Al final, una buena arquitectura de datos es la base de cualquier gran análisis. A ver, pensemos en los datos en bruto. Son como los ingredientes que tenemos en la encimera de la cocina. Están ahí, llenos de potencial, pero todavía no son un plato, ¿verdad? La verdadera magia, esa chispa que convierte simples números en decisiones estratégicas, se enciende con una herramienta, y esa herramienta se llama DAX. Así que vamos a ver exactamente cómo este lenguaje nos permite construir una capa de análisis totalmente nueva, directamente sobre nuestros datos en Power BI. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es DAX? Después nos metemos de lleno en sus 3 grandes herramientas, las tablas, las columnas y las medidas. Y para terminar, lo más importante, la gran comparación, el cara a cara que nos ayudará a construir modelos mucho más eficientes. Vamos allá. Empecemos por el principio, que es como debe ser. Antes de ponernos a construir nada, hay que conocer las herramientas. Así que, la pregunta es obligada. ¿Qué es exactamente DAX? Podríamos verlo como el cerebro de nuestro modelo de datos. Es el lenguaje que le da vida y le permite de verdad responder a preguntas complejas. Bueno, su nombre técnico es Data Analysis Expressions, de ahí viene DAX. Pero, sinceramente, olvidémonos del acrónimo por un momento. Lo importante es que es un conjunto de funciones y operadores que nos lleva mucho más allá de simplemente visualizar datos. Con DAX lo que hacemos es añadir lógica, crear nuevos indicadores de rendimiento y, en definitiva, transformar un montón de tablas sin más en un modelo que de verdad es inteligente, uno que nos cuenta una historia. Y aquí viene lo bueno. DAX no es solo una cosa, es más bien como una caja de herramientas. Y dentro tiene 3 herramientas principales, 3 formas distintas de meter la inteligencia a nuestro modelo. Vamos a abrirlas y a verlas una por una, empezando por la más grandota, la más estructural. Vale, la primera herramienta nos permite construir a lo grande. Hablamos, claro, de las tablas calculadas. Y su nombre no engañe, son justo eso, tablas enteras con sus filas y sus columnas que no vienen de ninguna fuente de datos externa. No, estas las creamos nosotros, desde cero, con una sola fórmula DAX. Vamos a imaginarlo así. Las tablas que importamos de un Excel o una base de datos son como muebles prefabricados. Vienen como vienen. Pues bien, una tabla calculada es un mueble que construimos a medida, nosotros mismos, dentro de Power BI. Su forma, su contenido, todo se define con una fórmula DAX. Y esto nos da un poder increíble para duplicar o transformar por completo tablas que ya existen en el modelo. Pero claro, la pregunta es, ¿para qué querría alguien construir una tabla desde cero? Bueno, pues los motivos son bastante potentes. El más típico, el que se ve por todas partes, es para crear una tabla de calendario. Es fundamental para cualquier análisis de tiempo. Pero también son la clave para resolver algunos líos de modelado, por ejemplo, cuando tienes una fecha de pedido y una fecha de envío y quieres analizarlas por separado. O incluso para crear escenarios hipotéticos, los famosos what if. Ojo, que toda esta flexibilidad tiene un precio, y esto es súper importante entenderlo. Estas tablas no son algo etéreo, no son virtuales, se guardan físicamente en el modelo. ¿Y eso qué significa? Pues que ocupan memoria y que la actualización de los datos va a tardar más. Son una pasada de herramientas, sí, pero hay que usarlas con cabeza, con estrategia. Muy bien, ya hemos visto cómo construir a lo grande. Ahora vamos a bajar un nivel, a algo más detallado. Pasamos de crear tablas enteras a añadir piezas individuales, las columnas calculadas, dentro de las tablas que ya existen.
Vale, sacamos la segunda herramienta de la caja. Esta es más como un bisturí. Una columna calculada es, tal cual, lo que su nombre indica, una columna nueva que metemos en una tabla que ya tenemos. La clave es que los datos de esa columna no vienen de la fuente original, sino que se calculan para cada una de las filas con una fórmula DAX. Se pueden distinguir fácilmente en el panel de campos por ese pequeño icono que tienen. Hay que tener claras un par de cosas sobre estas columnas. Primero, el cálculo se hace fila a fila. DAX va recorriendo la tabla y calcula el valor para cada fila, una por una. Segundo, esto pasa cuando se actualizan los datos, no en tiempo real mientras interactúa con el informe. Y tercero, y muy importante, igual que las tablas calculadas, sus valores se guardan en el modelo y consumen memoria. Una vez que la creas, eso sí, se comporta como una columna normal y corriente. Y con esto llegamos a la tercera herramienta, la joya de la corona para muchos, la más dinámica y, a menudo, la más potente de todas, las medidas. Perfecto. Vamos con las medidas. También son fórmulas DAX, por supuesto, pero su trabajo es completamente distinto. Su misión es agregar, resumir datos, calcular totales, promedios, porcentajes, lo que sea. La reconoceremos enseguida por el icono de la calculadora. Y aquí, atención, viene el giro de guión. A diferencia de las columnas, sus resultados no se guardan en el modelo. Y justo eso es lo que las hace tan sumamente potentes. Las medidas se calculan al vuelo, sobre la marcha, justo cuando hacen falta. Son totalmente dinámicas. Se hace clic en un filtro, se selecciona un año, un producto, y la medida se recalcula al instante para mostrar el resultado correcto para esa selección. Podríamos decir que viven en el aquí y ahora del informe. Un pequeño apunte importante aquí. Hay que saber que hay dos sabores de medidas. Por un lado, las implícitas. Estas las crea Power BI por arte de magia cuando arrastras un número a un gráfico. Son las que llevan el símbolo de sumatorio. Son rápidas, sí, pero muy limitadas. Y luego están las explícitas, las que escribimos nosotros con DAX. Estas son las buenas de verdad, reutilizables, súper potentes y vamos, la práctica que siempre se debería seguir. Y todo esto nos lleva al momento de la verdad, al gran dilema que define un buen modelo de datos. Columna calculada o medida. ¿Cuándo se usa cada una? Aquí está el resumen definitivo, el cara a cara. La idea es sencilla. Se usa una columna calculada para añadir una característica fija a los datos. Algo que sirva para filtrar, para categorizar, para poner una etiqueta. Se calcula una vez cuando se actualizan los datos y ocupa memoria. En cambio, una medida es para responder a una pregunta. Es un cálculo vivo que cambia con cada clic. No ocupa espacio y es lo que hace que los números en los gráficos bailen y nos cuenten cosas. Y que quede claro, esto no es una manía de puristas. Elegir bien entre columna y medida es una de las decisiones más cruciales en el diseño de un modelo. Impacta directamente en cuánto ocupa el archivo, pero sobre todo en lo rápido o lento que va a ser el informe. Y eso, al final, es la experiencia de quien lo usa. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿con qué nos quedamos para el próximo proyecto que tengamos entre manos? Mirad, la regla de oro es más simple de lo que parece. Paso 1. Si lo que se necesita es ponerle una etiqueta a cada fila, algo estático, para luego poder filtrar por ello, entonces la respuesta es una columna calculada. Paso 2. Si lo que se necesita es responder a una pregunta tipo ¿cuánto es el total de? O ¿cuál es el promedio de? Algo que tiene que cambiar según los filtros, la respuesta siempre es una medida. Así que la próxima vez, al abrir Power BI antes de lanzarse a escribir una fórmula, merece la pena pararse un segundo a pensar. Porque la clave no es solo que el número sea correcto, sino elegir el camino correcto para llegar a él. La pregunta final es ¿qué tipo de cálculo va a hacer que el próximo informe no solo funcione, sino que vuele? Hola, hoy vamos a hablar de una de las cosas más potentes y a veces más liosas de Power BI, la inteligencia de tiempo. Vamos a ver cómo dejar de tener informes planos y empezar a construir análisis que de verdad nos cuentan qué ha pasado a lo largo del tiempo. A ver, esta es la pregunta del millón en casi cualquier empresa. ¿A que sí? Y parece fácil, pero la realidad es que si no tenemos las cosas bien montadas en Power BI, responderla puede ser un auténtico dolor de cabeza. Vamos a ver por qué. Y es que es así de simple. Sin la estructura correcta, Power BI no entiende de comparaciones temporales. Para él, el 15 de julio de este año y el 15 de julio del año pasado son solo 2 días distintos en un calendario gigante. No tienen ni idea de que nosotros queremos ponerlos cara a cara. Y justo aquí es donde entra en juego la famosa inteligencia de tiempo. Básicamente, son un conjunto de herramientas y funciones especiales que están diseñadas para esto, para permitirnos comparar peras con peras a lo largo del tiempo. Muy bien, pues vamos al lío. De fábrica, Power BI viene con una opción activada que se llama fecha/hora automática. Y bueno, para un vistazo rápido puede valer, pero si queremos hacer un análisis serio, profesional y que pueda crecer, es lo primero que tenemos que quitar.
¿Y por qué quitarla? Pues por varias razones. La primera es que nos crea un montón de tablas de fechas ocultas, una por cada campo de fecha que tengamos. Esto hace que el modelo pese más y vaya más lento. Y la segunda, y más importante, es que nos quita el control. Y para hacer análisis avanzados necesitamos tener nosotros las riendas. Aquí es donde está la solución de verdad. Se trata de dejar de lado la magia automática y ponernos a construir de forma inteligente. En vez de que Power BI haga lo que quiera por detrás, vamos a crear nosotros nuestra única fuente de la verdad para todo lo que tenga que ver con el tiempo. Y esta es la pieza clave, la columna vertebral de todo nuestro análisis temporal, la tabla de fechas, o como nos gusta llamarla, el calendario maestro. Es una tabla que creamos nosotros, con una fila para cada día, sin que falte ni uno, y ahí podemos añadir todo lo que queramos, el año, el mes, el nombre del mes, el trimestre, el día de la semana, lo que se nos ocurra. Pero ojo, que Power BI se pone muy tiquismiquis con esto. Para que acepte nuestra tabla como el calendario oficial, tiene que cumplir unas reglas a rajatabla. La columna de la fecha tiene que tener valores únicos, no puede haber ni un solo hueco en blanco. Y lo más importante de todo, tiene que ser una secuencia de días continua, sin saltos. Vale, ya tenemos nuestra tabla perfecta, cumpliendo todas las reglas. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene el paso que lo cambia todo. Con un par de clics la marcamos como tabla de fechas oficial. Esto es como decirle a Power BI, olvídate de tus líos automáticos. A partir de ahora, para cualquier cosa que tenga que ver con fechas, usas esta tabla. Y punto. Y ahora sí que sí. Con los cimientos bien puestos, con nuestro calendario maestro en su sitio, es cuando empieza la fiesta. Estamos listos para empezar a jugar de verdad y desatar todo el poder de las fórmulas DAX de inteligencia de tiempo. Vamos a empezar con una de las joyas de la corona, Same Period Last Year. El nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Es como nuestro DeLorean para los datos. Nos permite viajar justo al mismo periodo del año pasado para coger un dato y traerlo al presente. Entonces, para responder a la pregunta del principio, el plan es muy sencillo. Primero, necesitamos una medida que calcule los ingresos del periodo que estemos viendo, por ejemplo, julio de 2025. Y segundo, necesitamos otra que use nuestra nueva función para ir a buscar los ingresos de julio, pero de 2024. Y aquí la tenemos, la fórmula DAX completa que calcula la variación de un año para otro. A primera vista puede parecer un jeroglífico, pero no hay que asustarse. En realidad vais a ver que tiene toda la lógica del mundo. Vamos a desmontarla pieza a pieza. Venga, vamos por partes. Lo primero que hacemos es usar var para crear una variable como una cajita temporal donde guardamos los ingresos del año pasado. Es una forma de trabajar más limpia. Después viene el corazón de la fórmula, calculate. Esta función es increíble porque cambia el contexto del cálculo. Le decimos, oye, para esto que te pido, ignora el filtro de fecha actual y usa el que te diga same period last year. Y por último usamos divide para hacer la división. Lo hacemos así porque es más seguro. Si no hubiera datos del año pasado, no nos daría un error. Y después de haber preparado el modelo y de haber escrito la fórmula, ¿para qué todo este trabajo? Pues para esto, para el momento ajá, ese instante en el que todo cobra sentido de repente. Y aquí lo tenemos. Fijaos en esto. Esto es oro puro. Ya no son solo números en una tabla. Es una historia. Podemos ver de un solo vistazo dónde hemos crecido, como en enero, y dónde hemos pinchado un poco, como en febrero. Tenemos la foto completa al instante. Esto es inteligencia de negocio de verdad. Y es súper importante que esto quede claro. Este resultado tan potente, tan visual, no aparece por arte de magia. Es la consecuencia directa de haber hecho bien los deberes al principio, quitar la opción automática y construir nuestro calendario maestro. Son los cimientos que no se ven, pero que lo aguantan absolutamente todo. Así que, para quedarnos con lo esencial, podríamos decir que hay 4 mandamientos de la inteligencia de tiempo en Power BI. Primero, fuera la fecha automática. Segundo, crea tu propio calendario maestro. Tercero, márcalo como la tabla oficial. Y cuarto, a disfrutar de la potencia de DAX para viajar en el tiempo con los datos. Y para terminar, una reflexión. Hemos visto cómo comparar un año con el anterior, que es lo más habitual. Pero ¿por qué parar ahí? Con esta misma base podemos comparar un trimestre con el anterior o calcular el total acumulado en lo que va de año. Una vez que tienes esta estructura bien montada, las posibilidades son enormes. El único límite es la siguiente pregunta que se te ocurra hacerle a los datos. A ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha creado un cálculo en Power BI que parecía perfecto y de repente, ¡zas!, los números que salen no tienen ningún sentido? Pues no es que el programa se haya vuelto loco, es el famoso misterio de DAX. Hoy vamos a desvelar el secreto detrás de todo esto y te aseguro que va a cambiar por completo tu forma de trabajar con Power BI. Esta pregunta es un clásico, el pan de cada día para muchos. Creas una medida, la fórmula parece lógica, pero cuando la arrastras a un gráfico, los resultados son un desastre. Es súper frustrante. Pero la buena noticia es que esto no es brujería, tiene una explicación muy lógica. Y en cuanto la pillas, todo empieza a encajar como un puzzle.
Y aquí está el quid de la cuestión. La clave para dominar DAX no es aprenderse de memoria un montón de funciones, sino entender de verdad estas dos ideas. El contexto de fila y el contexto de filtro son los cimientos sobre los que se construye todo. Comprender cómo funcionan por separado y, sobre todo, cómo interactúan es lo que marca la diferencia. Muy bien, pues vamos al lío. Vamos a empezar por el concepto que es, digamos, más fácil de tocar, el más tangible, el contexto de fila. Piensa en ello como si DAX se pusiera unas orejeras y solo pudiera ver una única fila a la vez. Es exactamente lo que parece. Cuando una fórmula está operando en contexto de fila, ignora por completo todo lo demás. Lo único que existe para ella son los valores de la fila que está mirando en ese preciso instante. Va una a una en fila india. ¿Y dónde nos encontramos esto? Pues el sitio más común es cuando creamos una columna calculada. Al escribir la fórmula para esa nueva columna, DAX la va a evaluar para la primera fila, luego para la segunda, después para la tercera, y así hasta el final. Y en cada uno de esos pasos la fórmula tiene acceso total a todos los valores de esa fila en concreto. Venga, vamos a mancharnos las manos con un ejemplo. Imagina que tenemos nuestra tabla de ventas, la de Sales. Queremos añadir una columna nueva que nos calcule el importe del descuento para cada línea de venta. Para hacer eso, por cada fila necesitamos la cantidad y el importe de la venta, pero también el precio de lista, que está en otra tabla, en la de Product. Y aquí está la fórmula. Fíjate. Para cada fila de la tabla Sales, la fórmula ve la cantidad y el importe de esa fila. Pero lo que es una pasada es la función Related. Como estamos en un contexto de fila, Related sabe perfectamente qué producto tiene que ir a buscar. Utiliza la relación que hemos creado en el modelo para saltar a la tabla de Product, encontrar la fila que le toca y traerse el precio. Es como un viaje de ida y vuelta, que se repite para cada una de las filas, una por una. De acuerdo, ya controlamos el contexto de fila. Ahora vamos a por el segundo pilar, que es un poco más abstracto pero igual de importante, el contexto de filtro. Este es el que define, por así decirlo, las reglas del juego para nuestros cálculos en los informes. El contexto de filtro es como el aire que respiran nuestros informes de Power BI. No lo ves, pero está ahí y lo condiciona todo. Cada vez que se hace clic en un segmentador, que se elige algo en un gráfico, o incluso cada celda de una matriz, todo eso va creando un conjunto de filtros. Son como unas instrucciones invisibles que le dicen a DAX, oye, para este cálculo solo quiero que tengas en cuenta este trocito de los datos. Esto lo explica de maravilla. Si en un informe se filtra por la categoría CATA y el año CI 2018, esos filtros se aplican a las tablas de Category y de Year. Y luego, a través de las relaciones del modelo, ese filtro viaja por las tuberías y reduce las filas visibles en la tabla Sales. Al final, cualquier cálculo que hagamos solo operará sobre ese pequeño subconjunto de datos. Y aquí está la madre del cordero. Piénsalo así. Las columnas calculadas se calculan una vez y se quedan fijas, grabadas en la tabla. En cambio, las medidas son pura dinamita. Se calculan al momento, en tiempo real, cada vez que se interactúa con el informe, y siempre van a obedecer al contexto de filtro que esté activo en ese instante. Bueno, a ver, tenemos el contexto de fila, que es micro, fila a fila, y el contexto de filtro, que es macro, el conjunto de datos. Parecen dos mundos totalmente separados, ¿verdad? Pues no, existe un puente entre ellos, las funciones iteradoras. Estas son las herramientas que nos van a permitir hacer verdadera magia, combinando los dos conceptos. Fíjate en la diferencia. Sum es muy simple, coge una columna que ya existe y suma todos los valores que ve, según el contexto de filtro. Sumex, sin embargo, es mucho más potente. Lo que hace es, primero, recorrer una tabla, fila por fila, creando un contexto de fila temporal para cada una de ellas. Dentro de ese contexto temporal, evalúa una expresión que le damos nosotros y solo cuando ha terminado, al final del todo, suma todos esos resultados intermedios. Mira esta medida de ingresos. Aquí no tenemos una columna revenue para sumar sin más. Lo que hace Sumex es ir a la tabla sales y para cada fila multiplicar la cantidad por el precio unitario y aplicarle el descuento. Eso genera un ingreso para esa línea. Luego pasa a la siguiente y repite la operación. Y cuando ya ha recorrido todas las filas que le permite el contexto de filtro, suma todos esos pequeños resultados para darnos el total. Es una pasada. Y aquí está su verdadero poder, el control. Con una función como Sumex, somos nosotros quienes le decimos a DAX sobre qué tabla tiene que iterar y qué cálculo exacto tiene que hacer en cada paso. Ya no estamos atados a sumar columnas que ya existen, ahora podemos inventarnos el cálculo que necesitemos al nivel de detalle que nos dé la gana. Este ejemplo es brutal. Si queremos el ingreso medio por línea de pedido, usamos Averagex directamente sobre la tabla Sales. Pero, ¿y si queremos el ingreso medio por pedido completo?
La cosa cambia. Primero usamos values para que nos dé una lista de pedidos únicos, y luego hacemos que averagex itere sobre esa lista de pedidos, calculando los ingresos totales de cada uno antes de hacer la media. Y el resultado salta a la vista. Fíjate cómo los valores en la columna de Revenue Average Order son mucho más altos. Claro, es lógico. Es porque primero ha sumado todas las líneas de cada pedido y luego ha hecho la media de esos totales. Simplemente cambiando la tabla sobre la que iteramos, cambiamos por completo el resultado y el significado de nuestro cálculo. Vale, hemos visto un montón de cosas. Vamos a juntar ahora todas las piezas del puzzle para entender cómo estos conceptos nos abren la puerta a dominar de una vez por todas los cálculos avanzados en Power BI. El resumen es este. 1. El contexto de fila es para hacer operaciones una a una. 2. El contexto de filtro es el entorno global de nuestro informe, lo que se está viendo en cada momento. Y 3. Las funciones iteradoras como SumX o AverageX son ese puente mágico que nos permite crear un contexto de fila temporal para hacer cálculos complejos dentro del contexto de filtro que ya existe. Y una vez que se dominan estos tres bloques, el siguiente paso, el que te lleva al siguiente nivel de maestría en DAX, es la función Calculate. Es, sin lugar a dudas, la función más importante de todo DAX porque nos permite modificar, añadir o quitar filtros del contexto de filtro a nuestro antojo. Nos da un control absoluto sobre nuestros cálculos. Y así, el misterio queda resuelto. La próxima vez que un cálculo no funcione, ya no será un error, sino una pregunta. ¿Cuál es el contexto? ¿Necesito iterar? Entender estos pilares no sirve solo para arreglar problemas, sirve para construir análisis que antes parecían imposibles. Abre todo un universo de posibilidades. Así que la pregunta final no es cómo funciona, sino ¿qué vais a construir ahora con este nuevo poder? Hola a todos. A ver, quien trabaja con Power BI seguro que DAX le suena, y mucho. Ese es el lenguaje con el que creamos nuestros cálculos. Pero ¿qué pasa? Que a medida que las fórmulas se complican, se pueden volver, un poco un infierno. Lentas, difíciles de leer. Hoy vamos a ver una técnica que es fundamental para solucionar justo eso, para que el código sea más limpio, más rápido y, mucho más profesional. Seguro que esto les suena a más de uno, ¿a que sí? Esa fórmula DAX que ocupa media pantalla, o ese gráfico que tarda una eternidad en cargar. Es un problema súper común, de verdad. Conforme los análisis se van haciendo más y más sofisticados, las fórmulas pueden acabar siendo un auténtico laberinto. Vale, pues vamos al lío. Antes de saltar a la solución, creo que es súper importante entender bien el problema de fondo. Vamos a ver por qué la complejidad en DAX es un reto tan grande. Es que es lo que pasa siempre. Empezamos a meter una función dentro de otra, y luego dentro de otra, y acabamos repitiendo el mismo cálculo varias veces en una sola medida. ¿El resultado? Un código que no solo es un lío para los demás, sino que, si lo miras meses después, ni quien lo escribió sabe qué hizo. Y ya ni hablemos de encontrar un error ahí dentro. Eso sí que es una tarea de titanes. Y aquí está la clave de todo. No podemos perder de vista que el objetivo final es crear un modelo de datos que sea intuitivo, que sea fácil de usar. Unas fórmulas súper enrevesadas vamos en dirección totalmente contraria. Un modelo profesional no es solo el que es potente, sino el que además es claro y fácil de mantener a largo plazo. Pero bueno, que no cunda el pánico, porque afortunadamente DAX nos da una herramienta elegantísima para luchar contra esta complejidad. Os aseguro que es una de esas prácticas que una vez que se adopta, cambia por completo la forma de escribir código. Hablamos de las variables. ¿Y qué es una variable? Pues no es más que eso, una especie de contenedor temporal. Le ponemos un nombre a un cálculo intermedio y guardamos su resultado ahí. Y luego, en vez de volver a escribir todo el cálculo, simplemente usamos ese nombre. Es una idea súper simple, pero el impacto que tiene es enorme. Y la sintaxis vais a ver que es muy sencilla. Tiene dos partes clave. Primero, usamos la palabra var para declarar todas las variables que nos hagan falta. Y después, con return, definimos el cálculo final, el que va a usar esas variables que hemos creado antes. Es una estructura súper limpia y muy ordenada. Venga, vamos a la parte práctica, que es donde se ve todo claro. Porque esto no es solo una cuestión de que el código se vea más bonito, ¿eh? Hablamos de dos cosas fundamentales. Claridad y, muy importante, rendimiento. Aquí es donde se ve la magia, de verdad. Mirad el ejemplo. A la izquierda, el cálculo del crecimiento interanual sin usar variables. Fijaos cómo la parte de calculate para sacar los ingresos del año anterior se repite dos veces, una en la resta y otra en el divisor. Ahora, mirad a la derecha. ¿Qué hacemos? Primero, creamos una variable, la llamamos ingresos año anterior, y ahí guardamos ese cálculo. Se hace una sola vez, y luego, en el return, simplemente usamos el nombre de la variable. El resultado es exactamente el mismo, pero es que el código es muchísimo más corto y sobre todo se entiende a la primera. En resumen, este pequeño cambio nos da dos ventajas gigantescas.
Por un lado, la legibilidad. El código es más fácil de entender y de depurar si algo falla. Y por otro, el rendimiento, que esto es absolutamente clave, sobre todo cuando estamos trabajando con muchísimos datos. Y es que el motivo es este. Es muy sencillo. En la primera versión, la que no tiene variable, Power BI tiene que hacer ese mismo cálculo complejo 2 veces. Con la variable, el motor lo calcula una sola vez, lo guarda en memoria y luego reutiliza ese valor. Puede que en un cálculo pequeño no se note tanto, pero os aseguro que en modelos grandes la diferencia de velocidad puede ser brutal. Visto todo esto, yo creo que queda bastante claro que usar variables no es un truco opcional para expertos, ni mucho menos. Debería ser una práctica fundamental, casi obligatoria, en el desarrollo profesional con Power BI. Esta frase lo resume a la perfección. Usar variables facilita una barbaridad el mantenimiento del modelo en el futuro. Hay que pensar que un modelo de datos es algo vivo que va a evolucionar, y tener fórmulas que se puedan leer y entender es la base para que esa evolución sea sostenible y no se convierta en un caos. Al final es que este simple hábito tiene un efecto multiplicador. Mejora la robustez, porque hay menos riesgo de cometer errores al copiar y pegar código. Mejora la eficiencia, por la optimización de rendimiento que ya hemos visto. Y, desde luego, eleva la calidad profesional del trabajo, porque demuestra un dominio mucho más profundo de la herramienta. Y esto nos deja con una pregunta interesante para el final, ¿verdad? Las variables son solo una de las muchas técnicas que hay para optimizar nuestros modelos. Explorar DAX a fondo nos permite no solo responder preguntas de negocio muy complejas, sino hacerlo de la manera más eficiente posible. Ahí es donde está el verdadero arte.